Muy bien, buenas tardes para todos los que nos saludé. Vamos a estar compartiendo un pensamiento del día de hoy, algo que venía pensando y me gustaría compartir. Quería compartirlo con ustedes. Hoy me tocó estar enfrente a la cámara, algo que me gusta mucho. Bueno, vamos a estar leyendo entonces y estudiando un poco el libro de Efesios. Vamos ahí a Efesios. Está bravo para mirar a los 3 puntos que hay en el salón, pero vamos a estar atentos a todo. Vamos a leer ahí entonces en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, del 1 al 23. Dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias, William. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente han impartido sobre nosotros en el amado. Y el 7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundante para nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Y el 10 dice: con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y el 13 dice: en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. El 15 dice: por estas razones también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y el 22 y 23 dice: y todo lo sometió bajo sus pies, y a Él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llamó todo en todo, que lo llena todo en todo. Y vamos a estar
estudiando un poco este capítulo de Efesios. Vamos a separarlo en 7 partes. Hoy voy a estar estudiando solo una de las partes. Y acá Joaquín me hizo una diapositiva ahí. ¿Te animás a pasar? La primera es elección y predestinación, ¿no? Y eso vamos a estar estudiando del versículo 3 al 4. La segunda, redención en Cristo. Vamos a estar estudiando en el versículo 7 al 12. Joaquín. Las habilidades de orar, la habilidad de orar a Dios y ser escuchado. Eso vamos a estar del 15 al 16. Sabiduría y conocimiento del 17 al 18. Las riquezas de la gloria de Dios en el 18. Su poder a favor nuestro en el 19. Y el último, el señorío de Cristo del 20 al 23. Pero hoy vamos a enfocarnos en el primero. ¿Te animás a poner ahí, Joaquín? Uno más, el primero de todos. Ahí va. Y este estudio que vamos a hacer ahora va del 3 al 6 y yo lo nombré conociéndome, me eligió, ¿no? Y ahí del 3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Y el 6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros, ¿no? Y para empezar, ahí en el versículo 4 dice: porque Dios nos escogió en Cristo, ¿no? Y acá habla de una acción de parte de Dios hacia nosotros, ¿no? O sea que Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Pero este versículo más adelante dice: antes de la fundación del mundo, ¿no? Y qué importante es tener esto bien claro, que Dios nos escogió a nosotros incluso antes de que nosotros naciéramos, incluso antes de que Él creara el mundo, ¿no? ¿Y eso qué nos hace pensar? ¿Qué nos viene a la mente? Que no hay nada que podamos hacer, o buenas obras, o que podamos planear para recibir la salvación. ¿Por qué? Porque Dios fue quien nos eligió a nosotros, incluso antes de la fundación del mundo, ¿no? Yo pensaba, mientras preparaba este mensaje, ¿no?, en que Dios sabía lo que yo era, sabía lo que yo iba a hacer, sabía lo que yo era capaz y aún así me eligió. Y eso nos muestra cuán grande amor tiene el Padre hacia nosotros, ¿no? Cuán grande amor tiene Dios hacia cada uno de nosotros, que aún sabiendo que íbamos a pecar, que no lo íbamos a obedecer, que íbamos a tomar un camino distinto al que Él quiere, tomó la decisión de crearnos. Y nos eligió desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Y eso es algo que tenemos que tener siempre en claro, aquellos que aún no conocen a Dios y aquellos que ya conocemos, que ya vivimos una vida cristiana, ¿no? Qué bueno es que siempre tengamos pendiente en nuestra vida que Él nos eligió, aun con nuestros errores, con nuestras fallas, cuando nosotros no estábamos planeados por nuestros padres. Cuando Él no había creado nada en el mundo, ahí nos eligió. ¿Cómo somos? Sin cambiar nada. Esa fue la decisión que tomó. Y qué privilegio el nuestro ser parte de esa decisión de Cristo, ¿no?, de Dios. Ahí en el 4 dice también, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y vamos a leer allí en Romanos, un poquito para atrás.
Romanos 8:29, un versículo muy conocido, que dice así: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y acá, en estos dos versículos, se correlacionan en algo. Y es que en el versículo 4 dice: para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Y en Romanos dice, a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y decimos, Dios quiere que seamos santos y también quiere que seamos a la imagen de su Hijo. Y sí. ¿Por qué? Porque no hay ninguna diferencia en ser santos y ser semejantes a su Hijo, porque es lo que Dios, es lo que Cristo es. Es santo y sin mancha. Y qué bueno es que tengamos esto en mente, ¿no? No hay ninguna diferencia en lo que dice Efesios acá Pablo y lo que dice en Romanos, porque Jesucristo es santo y sin mancha. O sea que cuando Pablo acá menciona, diciendo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él, es lo mismo que está diciendo en Romanos, para que seamos semejantes a su Hijo. ¿No? Y yo escribí acá, no hay ninguna diferencia entre hacerme a la imagen de su Hijo y hacerme santo sin manchas, porque esto es lo que implica ser como Cristo, ser santo y sin mancha. No sé si me voy entendiendo hasta ahora. Y en este versículo, ahí dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él, ¿no? Y yo ponía, y con esto vemos que ese es el propósito de la elección de Dios, ¿no? Que seamos como su Hijo. El propósito de la elección que Dios tomó antes de la creación del mundo es que desde un principio seamos como su Hijo, santo y sin mancha. Y en algunas Biblias dice, nos predestinó. Y yo buscando la definición de predestinación, encontraba esta que está muy buena, dice, destinar anticipadamente algo a un fin. ¿Qué nos hace pensar esto? Cuando yo les digo a ustedes, destinar algo anticipadamente para un fin, para un propósito. Y esto nos viene a la mente que la decisión que Dios tomó antes de crearnos tenía un fin, ¿no? Tenía un propósito. Y dice en la última parte del versículo 4 ahí, seguimos un poquito, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor. Nos predestinó, y cuando acá Dios dice que nos predestinó, dice que lo hizo en amor. Y al mirar esto podemos ver una cosa, podemos ver una de las naturalezas de Dios, que Dios todo lo que hace, lo hace en amor. Y qué bueno es que tengamos claro esto, que Dios todo lo que hace, incluso las cosas que no entendemos, la hace en amor, porque esa es su naturaleza. Dios no puede cambiar, no puede hacer algo distinto, porque Dios es amor, dice su palabra, ¿no? Y ahí en el versículo 5, en algunas Biblias capaz que empieza distinto, pero la mía dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Y ahí en este versículo dice, para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Y ahí viene un punto re importante en este capítulo, y es que Dios nos adoptó, nos hizo parte de una familia. ¿Y qué nos dice eso? ¿Qué nos dice cuando yo les digo a ustedes que fuimos adoptados por Dios? Que no éramos hijos suyos. O sea que en un principio no pertenecíamos a la familia de Cristo. No éramos sus hijos, ¿no?
vemos en este versículo esa situación en la que nos encontramos, que no éramos parte de la familia de Dios, ¿no? Pero Dios deja muy claro acá y dice que Él nos eligió, nos apartó, ¿para qué? Para adopción, ¿no? En Cristo, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, ¿no? Y la definición de adopción, encontré una que estaba muy buena, que dice: acto mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas. O sea que esta definición me está diciendo que cuando somos adoptados, creamos un vínculo de parentesco con el que nos adoptó. O sea que ahora Dios me está diciendo que Él me apartó para adoptarme, ¿no? Y esta definición me está diciendo que cuando alguien me adopta, yo creo un vínculo con esa persona, ¿no? Y esta definición sigue diciendo: entre dos personas, adoptante y adoptado, de tal forma que establece entre ellos una relación de pertenencia. Y esta definición me hizo pensar bastante, ¿no? Cuando yo digo que Él me adoptó y formamos un vínculo, y esta definición me dice que establece entre la persona que adopta y el adoptado una relación, establece entre ellos una relación de pertenencia. O sea que ahora yo paso a ser, ¿qué? Hijo, parte de la familia que me adoptó. O sea que si Dios me está diciendo acá en estos versículos que Él me apartó para adopción, es que me está diciendo que al adoptarme me va a hacer, ¿qué? Parte de su familia. Y qué bueno es que tengamos eso muy presente siempre, que somos parte de una gran familia, ¿no? Y dice, con sus mismos efectos legales. O sea que ahora Dios me está diciendo, yo te voy a hacer parte de mi familia, te voy a adoptar y vas a tener los mismos derechos que ¿quién? Que el Señor Jesucristo, que mi hijo. Ahora vos vas a ser mi hijo también. Y todo lo que tiene el Señor Jesucristo, vos lo vas a tener. ¿Por qué? Porque dice que la definición de adopción es ese vínculo de pertenencia, ¿no? Entre las dos personas, que genera que ahora nosotros seamos su familia, por ende que tengamos los mismos derechos, ¿no? Y pensaba, ¿cuál es el fin de que yo adopte a alguien? De la adopción. Bueno, el fin de la adopción es adoptar a quien nosotros queremos que sea parte de nuestra familia. Yo no voy a salir a adoptar una persona que no quiero que sea parte de mi familia. Pues acá el Señor Jesucristo te está diciendo que a pesar de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hicimos, de lo que nosotros hacemos, Él quiere que vos seas parte de su familia. E incluso antes de que nosotros naciéramos, Él ya quería que vos, que yo, fuéramos parte de ¿qué? De su familia, ¿no? Y como mencionábamos, al ser adoptados, generamos los mismos derechos que el hijo que no fue adoptado, el hijo legítimo, por así decirlo, ¿no? Pero este capítulo sigue diciendo en el versículo 5, dice, nos predestinó para adopción como hijos, y acá viene algo muy importante, y es algo que quiero resaltar mucho, que dice, para sí mediante Jesucristo, ¿no? Y este monosílabo acá, que es sí, hace referencia a una adjunción de afirmación. ¿Qué nos está diciendo esto? Que nos está diciendo, nos afirma que somos hijos ¿de quién? De Dios, ¿no? Acá cuando el Señor dice sí y lo exclama, ¿no? Es que nos está diciendo, nos está asegurando, nos está afirmando que somos hijos de Dios
¿Pero mediante quién? Y el versículo sigue diciendo, mediante Jesucristo. O sea que, qué importante, ¿no? Qué importante que en esto que vamos analizando de a poco, vemos que en todo tiempo el Señor piensa en nosotros y quiere que nosotros seamos sus hijos, ¿no? Y no importa cómo estamos, cómo venimos, en la situación que nos encontremos, ¿no? El Señor dice, así como estás, ¿no? Así como estás, yo te elegí desde antes de la fundación del mundo y quiero que vos seas parte de mi familia, ¿no? Y dice acá, ahora soy propiedad de Dios, ¿no? Ahora ya no me pertenezco a mí mismo porque ahora soy adoptado por Dios, o sea que soy su hijo. ¿Y qué pasa cuando me adopta alguien? Ya no me comporto como antes. ¿Ya qué hago? Cambio mi manera de ser, ¿no? No dejo de ser el Mateo, sino que actúo ¿por qué? Actúo para agradecer lo que hicieron por mí, ¿no? O sea que acá el Señor nos invita, nos comenta, permítanme la expresión, que Él desde un principio quiere que nosotros seamos parte, ¿no? Y nosotros, al saber esto, nos damos cuenta de la situación que nos encontrábamos, nos damos cuenta de la situación que estamos y nos damos cuenta que no merecíamos nada. ¿Y qué hacemos? Cambiamos nuestra manera de ser, porque ahora ya no somos más lo que éramos, sino que ahora somos parte de ¿qué? De una familia, ¿no? Tenemos un Padre que nos ama y que nos perdona. Allí vamos a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 15. Y dice, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué impresionante que la palabra de Dios en todo momento se correlaciona, ¿no? O sea que estamos hablando de que hay un libro que se escribió años antes o años después, pero que tiene el mismo significado. Y acá Dios me está diciendo, para que ya no viva para mí, sino que viva para ¿quién? Para que el que murió en la cruz y resucitó. O sea que ahora nosotros ya no vivimos por nosotros mismos, sino que vivimos por Dios, por Cristo, ¿no? Y pensamos acá, dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Y bueno, ¿y cómo es que Dios nos elige para adopción? ¿No? ¿Cómo es que Dios me adopta como hijo? Porque, como todos sabemos, no es que yo voy a ir por la calle y voy a decir, bueno, vos ahora sos mi hijo. La adopción tiene un proceso. Necesita todo un tiempo, ¿no? Y bueno, ese proceso para que nosotros hoy podamos ser adoptados fue ¿qué? Fue la muerte de Cristo en la cruz. Fue gracias a Cristo y mediante Jesucristo que ahora nosotros podemos ser adoptados por Dios y pertenecer ¿a qué? A una familia, a la familia de Dios. Y dice, ¿no? En el 5, conforme a la buena intención de su voluntad. Antes dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. O sea que mediante Jesucristo, mediante la muerte de Cristo en la cruz, es que nosotros ahora podemos decir que somos ¿qué? Hijos de Dios, ¿no? Y yo escribí acá y nos preguntamos, ¿por qué mediante Cristo? ¿Por qué mediante Cristo nosotros podemos ser adoptados? ¿No? Porque Él murió en la cruz, porque Él sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir. Él es quien se ganó
la aprobación de Dios, ¿no? Porque si nosotros fuéramos a presentarnos delante de Dios, decimos, bueno, Dios, yo quiero ser... ¿Qué tenemos para presentar delante de Dios? Nada. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque hacemos las cosas mal, ¿no? Porque tenemos mancha en nuestra vida. Pero Dios, quien sufrió lo que nosotros teníamos que sufrir, padeció todo y fue aprobado por Dios, es quien nos permite hoy ser adoptados por Dios. Y qué importante es eso, que todos los que estamos presentes acá y los que están en otras partes del mundo tienen la oportunidad de ¿qué? De ser adoptados por Dios mediante Jesucristo, mediante ese sacrificio del Señor en la cruz, ¿no? Y todas las bendiciones que recibimos, todo lo que recibimos de Dios, son mediante ¿quién? Mediante Jesucristo. Y eso es algo que tenemos que pensar muy bien y analizarlo todos los días de nuestra vida aquí en la tierra, ¿no? Que tenemos el privilegio de que el Señor Jesucristo nos haya hecho aceptos delante de Dios, ¿no? Y todo lo que recibimos es ¿por quién? Es porque el Señor Jesucristo murió en la cruz por mí. Porque yo no me podría presentar delante de Dios y decirle, yo merezco esto o yo merezco aquello, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy siendo acepto delante de Dios. Y el único que pudo hacerlo era su Hijo. Y vino, murió por nosotros, resucitó y prometió que va a volver, ¿no? Y yo pensaba en esta situación y se me venía un ejemplo en la mente mientras escribía, y es medio gracioso. Y es que una vez fui a comprarme una bicicleta en un comercio que tenemos cuenta con mi esposa, y yo nunca voy a pagar, siempre es mi esposa que va. Y bueno, ese día estaba de licencia y fui hasta allí y le digo, bueno, quiero comprar esa bici en la cuenta. Y el hombre me dice, ¿y quién sos vos? Y yo digo, no, yo tengo una cuenta acá, mi esposa tiene. Bueno, pero yo no te conozco, no te puedo dar la bici. Y digo, bueno, está, pero mi esposa es tal, ¿no? En resumen, tuve que abrirme una cuenta para mí, para que pudiera sacar la bici, ¿no? Y eso es lo que pasa con Cristo, ¿no? Si nosotros fuéramos a Dios así como somos, pidiéndole a Dios que nos limpie, que merecemos la vida eterna, ¿qué va a decir Dios? Yo no te conozco. ¿Quién sos? Pero ahora, mediante Jesucristo, somos aceptos ante la presencia de Dios, ¿no? Y al aceptarlo, estamos inscritos en el libro de la vida, que nos habilita ¿a qué? ¿A qué nos habilita? A ser parte de su familia y a estar ante su presencia, y vamos a disfrutar de la eternidad junto con Él. Y más adelante, en el versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y acá va resumiendo lo que venimos hablando, ¿no? De esa elección de Dios, de ese favor que Dios tiene hacia nosotros, de lo que Dios tuvo que hacer para que nosotros fuéramos salvos. Ahora viene el propósito por el cual nosotros somos salvos, por el cual Dios decidió elegirnos desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Y dice en el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, ¿no? Y qué verdad es esto, ¿no? Y podemos preguntarle a muchos de los hermanos que están viviendo una vida cristiana, que al aceptarlo a Dios, aceptarlo a Cristo, al vivir una vida aceptable, ¿qué pasa? Nos damos cuenta de lo miserable que somos, de lo pecador que fuimos y que somos, de la situación que nos encontrábamos, que no nos merecíamos nada y que ahora ¿qué? Ahora estamos recibiendo todo, ¿no? Y qué importante es tener en claro estas palabras, para alabanza
de la gloria de su gracia. Y gracia significa regalo inmerecido. Nosotros estamos recibiendo un regalo que no merecíamos. Un regalo que se nos fue dado cuando nosotros no hicimos nada. Nosotros no merecíamos este regalo, pero Dios acá está diciendo, para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia. Para alabarlo por ese regalo inmerecido que nos dio. ¿Y qué realidad es esa, no? Que nosotros, al aceptarlo, al darnos cuenta de lo pecador que somos, le damos gracias a Dios porque Él no nos dejó ahí. Él no nos creó y dijo, bueno, vivan como puedan, hagan lo que puedan. Sino que Él planificó todo y tú y yo estábamos en ese plan. Y ese plan era salvarnos y que podamos darnos cuenta de que ese regalo inmerecido fue todo de parte de Dios hacia nosotros. Y que nosotros éramos pecadores y teníamos la condenación de nuestra alma, ¿no? Yo escribí acá, al leer esto, al aceptar a Dios, nos damos cuenta de lo poco que merecíamos, lo que genera en nosotros un sentimiento de gratitud que lleva a alabar a Dios, ¿no? Y acá dice, para alabanza de la gloria. ¿Y qué realidad es esa, no? Damos gracias a Dios, alabamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos salvó. Porque siendo pecadores, Cristo vino a este mundo y murió por cada uno de nosotros. Y esto es solo la gratitud que sentimos hoy en día al aceptar a Dios, es solo una muestra de la gratitud que vamos a sentir cuando estemos con Cristo, cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahí realmente vamos a darnos cuenta de lo poco que merecíamos. Cuando estemos frente a Dios, nos vamos a dar cuenta de que realmente todo lo que Dios hizo fue inmerecido hacia nosotros, ¿no? Porque nosotros no merecíamos lo que Dios está haciendo por cada uno de nosotros. Y esa perfección, cuando tengamos delante de Dios, nos va a llevar a eso, a darnos cuenta de lo pecadores, de lo que éramos, de lo que merecíamos. Y dice la palabra de Dios que vamos a alabarle por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Y qué realidad, ¿no? ¿Qué realidad va a ser esa en nuestra vida? Y como decía, ¿no? La palabra gracia hace referencia a ese regalo inmerecido. Y medio para ir cerrando un poco este mensaje, aprendemos acá algo, aprendemos de nuestra elección de seguir a Cristo, que es algo que no merecía, que es algo por lo cual yo no hice nada para ganármelo, ¿no? Al leer esto nos damos cuenta de eso. No hice nada para ganarme el regalo de Dios, pero Él aún así nos dio ese regalo, ¿no? Y dice, gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. O sea que el costo de este regalo inmerecido, ese costo que tuvo, ¿no? Que Dios impuso en nosotros o nos otorgó, en algunas versiones dice impartido, que se puede leer bien de bien como otorgó, sobre nosotros en el amado, nos habla de ese costo de la elección de Dios, ¿no? O sea que todo lo que nosotros hoy tenemos tuvo un costo, ¿no? Y la elección que Dios tomó en la creación del mundo tuvo un costo, ¿no? Y ese costo fue la muerte de su Hijo. Si tendremos para pensar, para analizar, para meditar en estos versículos, ¿no? Que la elección que Dios tomó antes de crearnos, o sea que Él sabía que iba a tener un costo alto.
Él sabía que Él iba a tener que dar a su único hijo, el amado del cielo, para que nosotros hoy podamos tener salvación. Y es algo para pensar. Es algo para pensar aquel que no tiene a Cristo y aquel que tiene a Cristo. Debemos actuar siempre agradecidamente. ¿Por qué? Porque Él nos eligió, incluso sabiendo lo que éramos, sabiendo el costo que íbamos a tener. Él nos aceptó y nos creó, ¿no? Y dio todo lo que tenía que dar para que hoy fuéramos salvos, ¿no? Pero yo escribí acá, ¿no? Hay cosas que nosotros podemos comprar y no necesariamente pagar. Nosotros podemos ir y levantar algo que nos dan gratis e irnos. Pero fue gratis para nosotros. Alguien tuvo que pagar por eso, ¿no? Yo puedo ir a un comercio que están regalando televisiones y me dan una televisión. Pero esa televisión no es que no le costó nada. A alguien le tuvo que costar algo, ¿no? Y este regalo inmerecido que Dios nos dio, a nosotros no nos cuesta nada, porque es totalmente gratis. Pero alguien tuvo que pagarlo. Alguien tuvo que dar algo para que nosotros obtuviéramos este regalo inmerecido, la salvación. Y ese fue Cristo. Y hoy venimos a este lugar, primer día de semana, domingo, a celebrar ¿qué? A celebrar la fiesta, a recordar que Jesús murió en la cruz y que Él pagó por ese regalo inmerecido que hoy tenemos. Él pagó por la salvación de nuestra alma. Y qué agradecidos tenemos que estar, porque Él, no importa cómo vos estés, no importa en la situación que te encuentres, ¿no? Él te da este regalo sin pedirte nada a cambio. Y quiere que vos vengas. No es solo que Él te está ofreciendo para que vos vayas, Él quiere que vos vengas, ¿no? Él quiere que vos estés, Él quiere que vos encuentres la salvación de tu alma. No importa cómo estés, ¿no? No importa en la situación que te encuentres. Y a mí me gusta siempre pensar cuando me paro acá, es que yo no sé la situación que estás viviendo vos, que estoy viviendo los hermanos que están sentados acá. No sé cómo es la familia, la interna, en qué situación te encontrás. Capaz que estamos acá disfrutando, pero afuera, en tu casa, en tu trabajo, estás pasando mal. Capaz que tenés una lucha. Capaz que decís, yo no puedo venir a Dios en la situación que me encuentro porque tengo vergüenza. Pero al leer este versículo nos damos cuenta que Él nos eligió y decidió que nosotros naciéramos y nos creó sabiendo lo que nosotros éramos. O sea que, ¿qué nos enseña esto? Vení a Dios. No importa. No importa cómo estés en la situación que te encuentres. ¿No? Vení a Dios. Y dice la palabra de Dios, vení a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El Señor no te está pidiendo arreglar tus cosas antes, mejorar, capaz dejar los vicios. No te está pidiendo nada. Te está pidiendo así como sos, con tus dolencias, con tus vicios, con la situación que vos te encontrás, con tus problemas familiares, con tu situación emocional, así vení a mí. Porque yo tengo algo mucho más grande para vos. Yo tengo algo que te puede cambiar. Y es algo que no te va a costar nada. Y qué bueno es eso, ¿no? Que tengamos eso en mente. En cada momento de nuestra vida pensemos que fuimos elegidos por Dios para vivir una vida santa y sin mancha, ¿no? Y tenemos un propósito más grande, que es darle la gloria y la honra como Él se merece. Así que el día de hoy los invito ahora al irnos a nuestros hogares, que empieza la semana, a meditar en esto que leíamos hoy en Efesios, ¿no? De la elección que tuvo que hacer Dios.
¿no? Yo sí sé que algo va a salir mal, no lo hago. Permítame esa expresión que dije, ¿no? Yo sí sé que algo no va a ser correctamente como lo que yo pensaba, no lo hago. Y Dios, sabiendo que nosotros íbamos a pecar, nos creó igual. Así que no importa si ya vivís una vida cristiana, si capaz que estás empezando o si capaz que aún no conoces a Dios, que podamos pensar en eso, que tenemos un regalo, que fue un precio grande para el Señor Jesucristo, ¿no? Y que está ahí. Los que ya lo recibimos, disfrutamos de eso, ¿no? Y pensamos cada día en lo poco que merecíamos. Y aquel que aún no tiene a Cristo, aquel que aún no ha decidido seguir a Cristo, que piense en eso. Pensá en ese sacrificio que tuvo que hacer el Señor Jesucristo. Pensá que Él te está dando una oportunidad. Y tiene que ser ahora. Capaz mañana puede ser tarde, ¿no? Así que los invito a que nos vayamos pensando en eso. En todo esto que veníamos leyendo en Efesios. Y el título de este mensaje era Conociéndome me eligió. Y qué privilegio tenemos que el Dios de todo, el omnisciente, omnipresente, omnipotente, se haya fijado en mí. ¿Qué? Que soy pecador. Que no lo obedecí, que lo dejé de lado. Y aún así, Él me creó. Era esto lo que tenía para compartir. Espero que sea de bendición para sus vidas. Así que, muchas gracias.